Hola, bienvenida Alex. Es un placer tenerte en las Lane Arts Talks. Lane Arts Talks es un formato que hacemos semanalmente, donde invitamos a gente de las industrias creativas, de las artes, de la cultura que nos inspira y abrimos un huequito para poder hablar de su experiencia como profesionales, como artistas, como creativas y así poder inspirar a los futuros art laners, que Lane Arts es el grado en emprendimiento, innovación y liderazgo en las artes e industrias creativas por la Universidad de Mondragón, Traveling University y las Tour. Entonces, empezamos. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí, porque es un total placer tenerte. Para la gente que no te conozca o para la gente que no te sitúe, Alex Piñeiro es artista y productora multidisciplinar. Es productora de eventos musicales, bailarina de claqué, cantante, letrista, locutora, coach, o sea, un montón de cosas que para nosotras es un sueño poder ver que alguien puede hacer tanto. Entonces, como viendo toda tu trayectoria y analizando un poco o escuchándote, veíamos que hablabas de que cuando eras pequeña sabías que te querías dedicar a la cultura o a la creatividad, pero nunca sabías cómo y nunca encajabas. Entonces, ¿podrías contarnos un poco más sobre cómo fue esta etapa o cómo fue este proceso hasta que descubriste tu camino? Sí, pues antes de nada, muchas gracias por tenerme aquí, que no os las he dado. Pues mi comienzo, yo tenía muy claro de pequeña que había algo dentro de mí que vibraba, que era creativo, estaba siempre creando. Me disfrazaba, cantaba, me inventaba canciones, no sé, siempre había una inquietud creativa. A mi hermano le pasa igual. Hubo un momento en mi vida, en mi infancia, en el que se me dijo tienes que hacer algo normal, como las personas normales. Entonces, pues, claro, miras a ver qué carrera puedes estudiar o no sabes muy bien, no hay flechas hacia dónde ir, qué tengo que hacer, vale, tengo que estudiar algo, hago selectividad, no me llega la nota de corte para lo que se parecía más a lo que quería hacer, que era comunicación audiovisual, relaciones públicas, periodismo, publicidad, algo así, ¿no? Lo de la música para mí era como algo que no hacía yo, solo lo veía en artistas que salían en la tele. Entonces había ahí un descubierto que es que yo daba por hecho que no me tocaba a mí eso, que era algo imposible. No es que ni siquiera podía tener el deseo de hacerlo, que era algo que no me correspondía a mí. Entonces estudié filología inglesa, estudié relaciones laborales, todo salteado, entre medias viajé a Londres 2 veces, escapándome de la realidad que yo había elegido por ser algo normal y hacer algo normal. Y cuando medio terminé la carrera de relaciones laborales en Alicante, me fui a Madrid, le dije a mi padre, papá, necesito hacer algo creativo. Y bueno, a pesar de su desilusión, porque al final relaciones laborales era la carrera que él había estudiado, me fui a Madrid y empecé ahí a estudiar interpretación, a poner copas por la noche, vivir como podía y rodearme de gente que tenía intereses muy parecidos, ¿no? Y que estaba en la lucha también. Eso era tarde, eso ya era a los 23 años. O sea que no empecé muy pronto a hacer lo que realmente quería y era porque no estaba informada o no busqué yo, no puse la energía en buscar y posiblemente la desinformación que había en aquel entonces no ayudaba mucho. Y me preguntaba, como que siempre igual se habla bueno, si te metes en una carrera como tan técnica o tan, bueno, o tan como esquemática como relaciones laborales o derecho o medicina o lo que mucha gente creativa se mete por miedo a que no tener salidas o miedo a, pues muchas veces se habla como dos mundos totalmente diferentes. Pero mi duda, mi pregunta es, ¿qué te aportó esa etapa estudiando esas carreras para luego desarrollarte como artista? Aportó mucho porque al final la disciplina del estudio y de adquirir una cultura general, si veo mirándolo por el lado positivo, obviamente me aportó muchísimo. O sea, ser académica, ¿no? De llevar un proceso, un aprendizaje de estudios, de una disciplina diaria, de poder
empezar algo y terminarlo, eso me aportó muchísimo. Pero en realidad, si te soy sincera, hubiera agradecido mucho el haber dado el paso o haber podido tener algún tipo de instrucción o de información acerca de, hey, también existe este mundo que tú también mereces hacer, ¿sabes? No decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo vivía en Alicante, ¿qué es lo que hay en la Comunidad Valenciana? Es que ni siquiera pensaba que se podía viajar. Yo no lo sabía, ¿sabes? Era como, no, yo vivo aquí y yo hago lo que esté a mi alrededor y de ahí no se sale. No se sale. Totalmente. Fíjate. Sí, muchas veces como no llegamos a más porque no sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro. Y me pregunto, me viene a la mente, ¿cómo fue ese momento para ti cuando te das cuenta de que sí que puedes, de que está en tus manos y que sí que puedes? ¿Cómo fue ese momento o qué activó ese momento? Te diría que, mira, se me pone hasta la piel de gallina, una fuerza interior de pasión por algo que aunque yo no supiera definir o que no supiera que también me lo merezco, estaba dentro muy, muy fuerte. Era una energía muy potente. Algo que es que no hay plan B. Tengo que hacer algo que no sé ni definirlo, pero tengo que ir. Y por eso me fui a Londres y después a Madrid. Era una fuerza. En ese proceso tuyo como que te vas a Londres, luego a Madrid, y luego tal, no, igual no tienes una formación académica, universitaria, artística. Entonces, ¿dónde, con qué tipo de vivencias o canales o personas empiezas como a aprender y a meterte en el mundo? Pues empecé, cuando llegué a Madrid, porque en Londres no, en Londres me dediqué a trabajar para poder sobrevivir. Cuando me fui a Madrid fue diferente porque me rodeé desde el primer momento de amigos de Alicante también que se dedicaban a la música. Y me rodeé mucho dentro del círculo de gente emprendedora que va con su banda a Madrid y que quiere conseguirlo todo, ¿no? El sueño de su vida. Entonces me rodeé de gente que estaba muy, muy apasionada y tenía las ideas muy claras. Y gracias a esa corriente que llevaban de pasión, de esa energía, la misma que tenía yo por dentro, empecé a decir, ostras, es que hay mucho más, es que hay un mundo que yo desconocía y que se puede hacer, con ilusión. Y entonces ya me apunté a las clases de teatro y dije, pues voy a empezar yo también a cultivar lo que yo creo que está dentro de mí y que esa energía que nace, vamos a ponerle una estructura creativa, quiero decir, voy a empezar por algún lado. Y así fue como empecé a formarme. Qué interesante. Me parece súper curioso tu perfil y tu historia. Y también a veces yo también vengo desde las Bellas Artes y desde estudiar en una universidad, sobre todo como en el arte vasco, que es como muy estructurado y muchas veces es bastante clasista y se estigmatiza de, bueno, esto es arte y esto no, y ya está. Entonces, a lo mejor estás enfrentado a eso de esa realidad de bueno, lo que tú haces es arte y o no es porque la estructura es así, si no has estudiado esto, si no has estudiado en estos campos ya no vale. Sí, esto últimamente estoy escuchando mucho esta expresión del síndrome del impostor, que sí, lo he escuchado en varios podcasts últimamente, estoy leyendo acerca de eso y creo que me resuena lo que me dices en el sentido de, si no, y me ha pasado mucho de limitarme en ese sentido, de decir, si no lo he estudiado no lo puedo ejercer. Me ha pasado con la música. Yo no me considero cantante, sino actriz que canta. Durante mucho tiempo lo he dicho así, precisamente porque yo no he estudiado música, no he estudiado solfeo, no he ido al conservatorio, pero en cambio, claro, cuando conocí a Koldo Uriarte, que además es de Vitoria,
montamos Kaplan y él poco a poco me fue empujando a prueba, tú grábate las bases, grábate la voz de referencia, ya pillaremos a alguien que lo cante, ¿no? Y empecé a grabar yo las canciones que no me podía ni oír y pasé todo un proceso de poder acostumbrarme a escucharme yo, pero nunca, no me consideraba profesional de nada porque no me había formado. Y creo que por ahí va, me pasa con el coaching, me pasa con Existo, me pasa con la producción. Al final, cuando yo empecé a hacer producción de eventos, en España todavía no había una formación que se adecuara, y además yo entré un poco más de golpe, ¿no? Que se adecuara. Yo aprendí un poco a base de pum, pum, de un lado para otro, ¿no? Sí, a base de darle caña. Sí, y dando con esta pregunta, me sorprendía muchísimo leer, ¿no?, que tienes 15 años de experiencia en el sector de la producción musical, que has estado en giras nacionales con artistas que para todos son súper conocidos, como pueden ser James Blunt, gente de Operación Triunfo, Rosa López, Bustamante, Antonio José, incluso en festivales internacionales como el FIT, Calapias, muchísimos nombres muy, muy potentes que detrás de tu trayectoria están. Entonces, como mi reflexión era, bueno, igual no has estudiado eso, pero algo bien habrás hecho para tener todo esto. Entonces, ¿cuál es tu reflexión mirando hacia atrás? ¿De qué crees que has hecho bien durante esta trayectoria y qué cosas hubieras mejorado si las hubieras tenido que hacer otra vez? Vale, empiezo por la segunda. Lo que creo que podría haber mejorado es, uno, no tomarme las cosas como algo personal cuando algo no funciona. Es decir, poner todo el empeño cuando te entregas a algo, dices que sí, negocias un contrato y te pones a trabajar para una oficina o para un artista. Es decir, ya lo has negociado. No entrar en la queja y no tomarse nada personal cuando algo en producción no funciona, porque producción es solucionar. Entonces, eso es lo que hubiera solucionado, el no sofocarme, sino ver todo desde un prisma mucho más abierto, una visión panorámica, en plan, a ver, ¿cuántas opciones tenemos? Vamos a elegir, ¿no? Y no, ¡ay, lo he hecho mal! Eso es lo que hubiera mejorado. Y luego el que me ha funcionado para seguir evolucionando, yo estoy segura que la observación y la curiosidad, el observar el observar desde la curiosidad, desde la humildad de querer aprender algo nuevo, desde saber que todos merecemos poder seguir y evolucionar, y desde querer aprender de los demás, porque claro, trabajar con artistas internacionales donde te viene el tour manager, el production manager, y vienen todos al escenario con sus maletines, y tú estás ahí como diciendo, wow, ¿no? Esta gente sabe lo que hace y yo me siento muy pequeña ahora mismo. Es como, no, yo estoy aquí porque por alguna razón estoy aquí, me han elegido a mí para estar aquí y merezco estarlo y voy a dar absolutamente todo, ¿no? El 100%. Es decir, uno, entrega, y dos, observación. Totalmente. Total, me acuerdo que el otro día nos hacían una pregunta de qué hace falta para una persona para entrar en Line Arts, y decíamos, da igual que tenga una técnica de piano o de pintura, da igual, lo que necesitamos es gente apasionada y que se meta 100% en los proyectos, porque así es como va a salir desde la pasión y desde las ganas. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo y totalmente conectada. Y me gustaba escuchar, como decías, que tienes que despersonalizarte un poco para no tomártelo tan a pecho y no sufrir, pero en cambio en tu otra faceta tan creativa tienes que ser mucho más persona. Entonces, ¿cómo combinas la parte, como esa dicotomía entre ser muy sensible, muy introspectiva y el sacarte de ti misma y ser como todo desde una mirada más global? Pues he pasado por muchas fases. En la que estoy ahora mismo tengo el mismo enfoque, que es operar desde el corazón, operar desde la transparencia y sinceridad de uno mismo, porque si ya estás ahí es por algo que te mereces, como he dicho antes, ¿no? Tu evolución te ha llevado ahí, y entonces tanto desde lo vulnerable del artista,
como de la logística de la cabeza pensante de una persona que hace producción. Sí que son dos áreas completamente diferentes cuando se trata de ejecutarlo, pero el fondo es el mismo porque sale de la misma persona. Eso es mi punto de vista ahora mismo, que es desde el corazón. Y yo he comprobado que trabajar con equipos grandes, sea el artista internacional más potente del momento, o sentarme en el suelo a escribir una letra, se eriza la piel igual si uno lo hace desde el corazón, desde la verdad, porque me da la sensación, y cada vez estoy más convencida, que cuando lo hacemos desde el miedo y por lo tanto opera la cabeza, estamos intentando impresionar desde un lugar que igual no acertamos porque no está siendo nuestra propia sintonía, ¿no? Nuestra propia frecuencia vibracional, nuestra, única. Y creo que es que al final somos únicos y estamos aquí para desempeñar eso tan genuino de cada uno de nosotros. O sea, que desde el corazón. Qué bueno, suena genial y tienes toda la razón. A veces es difícil llevarlo a cabo, pero suena increíble. Sí, sí. Sí, perdón, que te he cortado. Sí, que es difícil y que creo que yo en mi caso, por ejemplo, eso es mi, digamos, mi reto de cada día, ¿no? Mi intención de cada día, porque cada día nos levantamos de una manera diferente y no todos los días son iguales, los de los demás tampoco. Entonces, al final es ir ajustando cómo estás tú, con cómo está el entorno y desde luego que sí, es difícil, pero creo que ese es el reto en la vida, ¿eh? Totalmente. ¿Y cómo es cuando tú tienes un montón de proyectos y entre ellos, por ejemplo, tienes Hola Hello con Noelia Muñoz o Catlam con Duriarte, que ya las mencionado antes? ¿Cómo es ponerte a crear e intentar compaginar tu frecuencia creativa o tu estado con el de otras personas como en un momento tan especial como es la creación o la creatividad en el arte? Yo diría que son dos cosas juntadas en una, que es otra vez ir a uno mismo y vibrar desde ahí. Y la segunda que tiene que ver con esto es encontrar la sintonía entre esas personas con las que estás trabajando en el momento. Y si estoy asociada con mi amiga del alma Noelia Muñoz y con mi amigo del alma Col Duriarte, es porque sabemos sintonizarnos, porque hay comunicación. Creo que eso es súper importante. Y al igual que decíamos antes, que hay días que uno se levanta de una manera y de otra y los demás también, eso también es un ajuste diario. Y creo que cuando uno se levanta torcido no tiene nada que ver, no es ningún drama, sino una oportunidad para decir, espérate, igual, tengo que parar un momentito. Y creo que a mí me sirve es parar y observar. Y eso, y hacerlo desde la confianza de que somos humanos, de que todos somos humanos, estamos igual. Sí, desde ahí vamos a trabajar. Totalmente. Y igual esta pregunta es como más, en estos tiempos, como más típica, pero me gustaría escucharte porque creo que afrontas como las dificultades de una manera muy, muy interesante y muy sana. Entonces, ¿cómo crees desde una perspectiva amplia y como real que están evolucionando las artes o las industrias creativas y culturales en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Y cómo proyectas el futuro? ¿Cómo ves que va a venir? Wow, es que da para tanto esta pregunta, da para mucho. Primero, obviamente, y lo hemos sentido todos, es que hay miedo, porque hay incertidumbre, ¿no? Porque hay cambios y los cambios a la mente no le gustan, porque estábamos muy bien como estamos, porque todo, aunque no nos gustara al 100% todo, era previsible y ahora todo es imprevisible. Pero te diría que eso de imprevisible es una oportunidad para reinventarse, para inventar nuevas formas, para incluso eso, parar en ese miedo o esa incertidumbre de uno mismo y crear desde ahí. Porque si nos damos cuenta,
en épocas de crisis que vienen en nuestra historia, a nuestras espaldas, cuánto se ha creado desde ahí, ¿no? Es como, ostras, ¿podemos jugar a ser víctimas y quedarnos en eso? O usar eso, ¿no? Para impulsar nuevas formas. Si es que no tiene por qué ser como siempre ha sido, puede ser nuevo, diferente y mejor. O peor, pero no lo sabemos. Pero ¿por qué no? Yo lo que veo es que es una oportunidad para zambullirse, cueste lo que cueste, porque es diferente y cuesta, pero lo veo una gran oportunidad para nuevas generaciones y para generaciones ya de old school, ¿no? Que quiera reinventarse. Me parece una opción, me parece una ventana a la creatividad muy grande ahora mismo. Sí, ¿cuáles crees que son las capacidades que las nuevas generaciones deberían desarrollar para hacer frente a esto y para lo que tú dices, no tomarlo como un pain, sino tomarlo como, bueno, es una oportunidad para renovarnos, para dar todo lo que podemos y ya que está todo medio roto, pues vamos a romperlo de nuevo para crear lo que queramos? Pues yo diría que lo primero es parar las posibles distracciones que haya fuera de gente que nos dice lo que hay que hacer. Es decir, podemos escuchar, pero parar, volver a uno mismo y confiar que, por ejemplo, en mi caso, yo soy un ser humano con mi corazón y con eso único que yo tengo y no tiene otro. El otro lo tiene de otra manera. Voy a usar eso y confiar en ese pilar que yo tengo para poder expresarme y evolucionar como persona, como artista. Entonces, el parar y el confiar son los dos pilares más básicos que creo que las nuevas generaciones podrían utilizar, porque hoy en día, además, con tantos estímulos de fuera que tenemos, que es que podemos engancharnos o dejarnos arrastrar por tantas cosas cada milésima de segundo. Entonces, espera, que yo soy un mundo interior con 50.000 trillones de células que se están moviendo dentro de mí. Voy a hacerles caso. Voy a hacerme caso a mí, ¿no? Y confiar en eso. Es que confiaría. Sería la primera palabra, confianza. Qué bueno, sí, totalmente de acuerdo. A veces es como lo más difícil, pero yo creo que también es la base porque es de donde luego todo surge. Y para terminar, me gustaría, bueno, ya sabes que en las Lane Talks invitamos a gente que nos inspira, pero sobre todo porque todo lo que hace lo hace con pasión y con amor. Entonces, ¿cómo describirías qué es esa sensación que te provoca el hecho de levantarte cada mañana y saber que trabajas en algo que te entusiasma? ¿Cómo lo describiría? Sí. Propósito absoluto. Y esta expresión no es mía. Esta expresión, y igual seguro que muchos conoceréis el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, y si no, ahí va una recomendación. Napoleón Hill escribió este libro hace 100 años, en los años 20 de hace 100 años, procurando estudiar a cómo los millonarios de entonces, cómo operaban, o millonarios por llamarlos así, no por el dinero, sino por el espíritu emprendedor. Y tras mucho análisis, la conclusión a la que llegó Napoleón Hill era: sigue tu propósito absoluto. Para y encuéntralo porque está. Y una vez que encuentras tu propósito absoluto, se convierte en tal obsesión gozosa que te levantas por la mañana como si todos los días fueran como cuando nos íbamos de excursión en el cole, ¿no? ¡Buah! El día de excursión, la mochila. Pues así cada día. Entonces, con el propósito absoluto es que al final te levantas disparado. Totalmente. Me parece increíble. No conocía esa referencia, pero seguro que la voy a buscar porque me parece increíble la respuesta. Una de las mejores que nos han dado, de verdad. Muchísimas gracias porque ha sido súper inspirador tenerte. A pesar de los problemas técnicos, me ha encantado. Incluso para mí ha sido como súper inspirador. Wow. Entonces, un placer total y sabes que tienes tu casa en Lane Arts para lo que quieras.
Apoyaremos Yo me he mutuamente. enamorado de vosotras ya, desde ayer que os conocí prácticamente. Yo me he enamorado de vosotras, de vuestra forma de plantear la formación, el emprendimiento, la cultura, la creatividad. Qué bien que existáis y qué suerte tiene todos los alumnos que se vayan que se animen a estudiar con vosotros, porque es un proyectazo. Así que enhorabuena por crear algo diferente, porque al mundo Muchísimas le hace gracias. falta, sí, sí, sí. Así que muchas gracias por haberme hecho formar parte un poquito y aquí estoy para lo que necesitéis también. Ha sido un placer. Igualmente, gracias porque me hace muchísima ilusión que hagas eso, de verdad. Vale, un placer, es verdad, es verdad.